Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Primera Persona. Hoy nos sumergiremos en la conmovedora historia de una familia que enfrentó el horror del secuestro y la lucha por la supervivencia. A través de esta historia exploraremos su diáspora, su resiliencia y cómo intentaron forjar una nueva vida en un lugar ajeno y lejano. Esta historia se titula Diáspora forjada en la adversidad. Para proteger la privacidad de esta familia, nos permitimos cambiar sus nombres, algunos lugares, algunas fechas y omitiremos algunos detalles de esta historia. Pedro, el patriarca, ejercía como médico mientras Carmen desempeñaba su papel como ama de casa y eran los orgullosos padres de Luis, Jaime y Juana. En esa época, esta familia, originaria del norte de Santander, llevaba una vida tranquila. Sin embargo, su paz se vio abruptamente trastornada por una serie de amenazas anónimas, provenientes de un grupo al margen de la ley. Este grupo, en desacuerdo con la vocación de Pedro como médico, quien brindaba atención médica a aquellos desfavorecidos que no podían costear servicio de salud, comenzó a acecharlos. Mi papá sí recibió llamadas, panfletos, amenazas, pero pues él para no preocupar no se quedó callado y él siguió en lo suyo. Él tenía un consultorio por ese entonces allá en Tierra Linda, en Cúcuta, y seguramente en algún punto yo creo le debió haber llegado a contar a mi mamá, pero como no le debíamos en realidad nada a nadie, pues él pues no le paró bolas a eso. Todo empeoró cuando en la noche del 16 de abril de 1987, un grupo armado irrumpió en la casa de los Gómez y para obligar a salir a la familia, quemaron la casa. Luego, sin mediar palabra, se llevaron a Pedro con rumbo desconocido. Experiencia aterradora que marcaría profundamente a esta familia de por vida. No lo recuerdo muy bien porque estaba durmiendo, pero sí recuerdo que mi mamá entró a la pieza y nos dijo que saliéramos corriendo porque la casa se estaba quemando. Entonces salimos corriendo y ella nos gritaba, corran, corran, no se dejen coger. Lo último que recuerdo es ver que a mi papá lo subieron a una camioneta mientras unos tipos le pegaban. Pasaron unos meses hasta que Pedro pudo recuperar su libertad, después de pagar una cuantiosa suma de dinero. Sin embargo, lejos de ser el fin de esta difícil historia, la pesadilla apenas comenzaba. Fueron momentos bien duros, pero sin duda la alegría más grande fue ver que mi mamá trajo de vuelta a mi papá. Aunque después de eso despertamos a lo que fue la otra realidad. Pues lo habíamos perdido todo y ni siquiera nos estábamos dimensionando a todo lo que iba a pasar, la pesadilla que se nos venía. En medio de la desesperación y el miedo, la familia Gómez sabía que ya no podían seguir viviendo en Cúcuta. Ya no tenían dónde dormir, solo tenían lo que llevaban puesto y apenas sobrevivían con la lástima de sus vecinos. Carmen buscó la ayuda de su familia, quien vivía en Bogotá, pero lo único que recibió fueron excusas y negativas. De este modo, Pedro decidió que lo único que quedaba era huir a otro sitio, en busca de seguridad y un nuevo comienzo, lejos de todo lo que había pasado. En ese entonces Venezuela era una especie de paraíso para los colombianos. Y claro, la familia de mi papá que vivía allá hace ya mucho tiempo y pues le prometieron de todo. Y como no teníamos nada, ni casa, ni negocio, ni más familia, pues realmente nada, pues, ¿qué más daba? La familia Gómez emprendió entonces su viaje hacia Caracas, llevando consigo una modesta maleta, repleta de ilusiones y unas pocas pertenencias personales. Aunque tuvieron un trayecto extenuante, repleto de incomodidades y contratiempos, finalmente, una semana después, lograron llegar a su destino en la ciudad de Caracas. No obstante, allí se enfrentaron a una nueva realidad: la discriminación, la falta de oportunidades y, una vez más, la zozobra de no saber cómo construir una nueva vida. Básicamente todo lo que le dijeron a mi papá eran puras mentiras. Él tenía que trabajar en lo que pudiera, en lo que fuera, en fin. Nosotros, mis hermanos y yo, ni siquiera podíamos estudiar.
Mi hermano mayor se iba a trabajar a la calle con mi papá vendiendo chucherías que mis tíos le daban para que vendiera. Nosotros estábamos todos amontonados en una pieza, incluso dormíamos en el suelo porque ni cama teníamos. A pesar de los desafíos como la falta de dinero, la falta de educación para los niños, el desempleo y los maltratos que sufrían a diario por las personas de esta nueva ciudad, la familia Gómez demostró una increíble resiliencia. Con el pasar de los meses, intentaron de todo para reconstruir sus vidas, buscando un nuevo sentido de esperanza y un propósito para seguir adelante. Aún así, Pedro logró conseguir un trabajo estable y gracias a la solidaridad de algunos amigos pudieron conseguir una casa donde vivir. Pero surgió una nueva dificultad: los quebrantos de salud de Carmen. Es allí donde Pedro y Carmen toman una difícil decisión: regresar a Colombia. Estábamos cansados de todo, no teníamos papeles y teníamos miedo a que la PTJ o peor, que la guardia nos cogieran y nos metieran a la cárcel. Incluso tuvimos que aprender a imitar el acento para hacernos pasar por venezolanos. Y para completar, mi mamá sufrió un infarto y por no tener papeles no la quisieron atender en el hospital. Mi papá la llevó y apenas la estabilizaron, nos amenazaron con llamar a la policía por ser indocumentados. Aunque las cosas eran muy difíciles para todos, sobre todo para mi mami, ella nunca perdía la fe. Ella era una persona muy creyente y siempre le decía a mi papá que estaba dispuesta a regresar a Colombia. Lo único era que todos debíamos estar juntos. Todos éramos muy conscientes de que allá en Venezuela nada nos funcionaba y todos nos trataban como unos perros. Frente a todas las dificultades, Pedro, armado de fortaleza, contactó a las autoridades colombianas, donde lo orientaron para que viajara a Bogotá, donde lo esperaban para ayudarlo de alguna manera. Entonces, la familia Gómez emprendió una vez más el periplo hacia lo desconocido. Fue un viaje aún más largo y difícil, pero lleno de determinación. Esta familia logró adaptarse constantemente a nuevas circunstancias. Recuerdo que recogimos las pocas cosas que teníamos y nos fuimos como pudimos. Uf, todo el trayecto fue larguísimo y muy duro, pero ya estábamos tan acostumbrados a todo que no pensamos en nada más que volver a casa. Ese país fue muy hostil con nosotros y ya no queríamos saber nunca más nada de Venezuela. Sin duda volver a Bogotá fue una bendición. A lo largo de todas estas desventuras, la familia Gómez encontró fuerza en su unidad y en el amor de familia. Después de un largo viaje de regreso, lograron llegar a Bogotá, donde fueron acogidos por un grupo de sobrevivientes del secuestro, quienes les brindaron apoyo y una nueva oportunidad para comenzar de cero. Nos llevaron a un hotel, nos dieron comida y pues bueno, nos ayudaron a estabilizarnos. Ya con el tiempo pudimos conseguir una casa y pues ahí en Bogotá, ¿no? Sin embargo, no fue nada fácil porque pues los bogotanos tampoco es que fueran tan amables. En cualquier momento nos hacían saber que no éramos de allí. Pero bueno, lo bueno fue que todo se comenzó a volver mejor porque por lo menos estábamos juntos, unidos ya como familia. Felizmente, la familia Gómez siempre supo reponerse a las difíciles pruebas que tuvieron que enfrentar. Hoy en día, los hijos de Pedro y Carmen lograron forjarse un mejor porvenir. ¿Sabe? Nada de esto ha sido fácil, pero gracias a los sacrificios de mis padres, estoy seguro de que poco a poco hemos salido adelante. Mis hermanos y yo pudimos estudiar, y el día de hoy digo con orgullo que somos profesionales. Por ejemplo, mi hermano mayor es psicólogo y ayuda a los desplazados. Mi hermana, ella es científica. Y yo, pues trato de ser un buen profesional y un padre amoroso. ¿Sabe qué? Creo que el daño ya está hecho, pero nunca hemos perdido la esperanza de rehacer nuestras vidas y recuperarnos. La desgarradora historia de la familia Gómez es un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano, la unión familiar y la capacidad de reponerse a las adversidades. En medio de esta diáspora forzada, esta familia vivió el desarraigo, el dolor de ser discriminados en un territorio ajeno y desconocido e incluso el aprendizaje diario para adaptarse a todas las circunstancias de una nueva vida. Así, esta diáspora nos ha enseñado que el hogar no siempre está definido por un lugar, sino es un sentimiento de unión que prevalece en todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de En Primera Persona. Nos vemos pronto con historias inspiradoras y mensajes de esperanza.